Existe una leyenda urbana considerada por muchos como un tema prohibido y peligroso. Algo que la Iglesia Católica, como en muchas otras situaciones, ha intentado callar y borrar del mapa. La siguiente es una leyenda sobre una criatura mítica, con poderes sobrenaturales y habilidades sorprendentes, que custodia, desde tiempos del Imperio Romano, la sede misma del Vaticano. Si lo que te interesa son los misterios y enigmas que envuelven nuestra historia humana y religiosa, este es un video que tienes que ver. Yo soy el documentalista y esto es el Custos Vaticani. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Custos Vaticani, una criatura mística y antigua que ha sido convocada por los líderes de la Iglesia Católica en los siglos pasados para proteger al Vaticano de las fuerzas del mal, tanto físicas como espirituales. El Custos Vaticani sería una figura angelical que combina rasgos de diferentes criaturas mitológicas, como gárgolas y querubines. Tiene alas enormes, garras afiladas y una expresión feroz en su rostro, representando su papel como guardián y protector. A pesar de su apariencia intimidante, es, de hecho, un ser benévolo y leal a la Iglesia Católica. Esta criatura, según la leyenda, tendría la habilidad de moverse entre los planes físico y astral, protegiendo al Vaticano y sus secretos de intrusos y viajeros astrales que intenten ingresar sin permiso. Cuando detecta la presencia de un viajero astral, el Custos Vaticani los enfrenta con una energía intensa y desorientadora, forzándolos a regresar a su cuerpo físico y abandonar sus intentos de ingresar al Vaticano. Además, el Custos Vaticani tendría la capacidad de comunicarse telepáticamente con aquellos que se acercan al Vaticano en el plano astral, advirtiéndoles de las consecuencias de intentar violar la seguridad del lugar sagrado. A lo largo de los siglos, se dice que el Custos Vaticani ha enfrentado y repelido a numerosos seres oscuros y malvados, incluidos demonios, espíritus malignos y brujas, que buscaban infiltrarse en el Vaticano para robar sus secretos y poderes. Sin embargo, la criatura también ha sido conocida por mostrar compasión y misericordia a aquellos que se arrepienten de sus malas intenciones. La leyenda también sostiene que el Custos Vaticani no actúa por su propia voluntad, sino que sigue las órdenes directas del Papa y otros líderes eclesiásticos de alto rango. Su lealtad y fidelidad a la Iglesia Católica son inquebrantables, y siempre está dispuesto a proteger el Vaticano y sus tesoros a cualquier costo. A lo largo de los años, esta leyenda ha sido contada en susurros y rumores entre los círculos esotéricos y paranormales, alimentando el misterio y la fascinación por el Vaticano y sus secretos ocultos. Aunque no haya evidencia que respalde la existencia del Custos Vaticani,
La historia ha capturado la imaginación de muchos y ha sido objeto de numerosos relatos de ficción y teorías de conspiración. Incluso, hay quienes afirman haber visto la silueta del Custos Vaticani en lo alto de las cúpulas y tejados del Vaticano durante la noche, como un centinela eterno vigilando el lugar sagrado. Las imágenes borrosas y testimonios de testigos son compartidos en foros en línea y redes sociales, alimentando aún más el mito y la leyenda de esta criatura. 5 características o poderes del Custos Vaticani. Apariencia imponente. El Custos Vaticani tendría una apariencia sobrecogedora, combinando elementos de gárgolas, ángeles y otras criaturas mitológicas. Sería de gran tamaño, con alas enormes, garras afiladas y una expresión feroz en su rostro, lo que le otorga un aspecto intimidante. Habilidad para cambiar de forma. El Custos Vaticani tendría la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Esto le permitiría adaptarse a diferentes situaciones y enfrentar diversas amenazas. Por ejemplo, podría adoptar una forma más humana para mezclarse entre la gente o transformarse en una criatura aún más imponente para enfrentar enemigos poderosos. Telepatía y percepción extrasensorial. La criatura tiene habilidades telepáticas y de percepción extrasensorial. Esto le permite comunicarse con los seres humanos y otras entidades en el plano astral. Además, puede detectar la presencia de viajeros astrales y otras amenazas antes de que se acerquen al Vaticano. Conexión con lo divino. El Custos Vaticani está profundamente vinculado a la Iglesia Católica y al Vaticano, actuando como un intermediario entre el mundo físico y lo divino. Tiene la capacidad de canalizar la energía divina y usarla para proteger y sanar, pero también para castigar a aquellos que intenten dañar al Vaticano y sus secretos. Sabiduría ancestral. La criatura es extremadamente antigua, habiendo servido a la Iglesia Católica y protegiendo al Vaticano durante siglos. Poseería una gran sabiduría y conocimiento acumulado a lo largo de los años, lo que le permitiría enfrentarse a una amplia variedad de enemigos y desafíos. Esta sabiduría le otorga un gran respeto y veneración por parte de aquellos que conocen su existencia. Apariencia física. El Custos Vaticani es una criatura imponente y majestuosa que combina elementos de varias figuras mitológicas y religiosas. A continuación, te presento una descripción física detallada de esta enigmática entidad. Tamaño. El Custos Vaticani es una figura enorme, con una altura de alrededor de 4 metros y una envergadura que se extiende hasta los 6 metros cuando despliega sus alas. Cuerpo. El cuerpo del Custos Vaticani es una mezcla de elementos humanos y animales. Su torso es similar al de un humano atlético y bien formado, pero su piel tiene una textura similar al mármol, de un tono blanco plateado que brilla con un esplendor sutil. Sus extremidades son largas y musculosas, terminando en garras afiladas y curvas, similares a las de una ave rapaz. Alas. Las alas del Custos Vaticani son una de sus características más impresionantes. Se asemejan a las alas de un águila o un ángel, con plumas largas y hermosas que varían de tonos de blanco, gris y plateado. Cuando las despliega, puede generar corrientes de viento poderosas
y crear una sensación de reverencia y temor en aquellos que las presencian. Rostro. La cara del Custos Vaticani es una mezcla de rasgos humanos y animales. Sus ojos son grandes y de un color ámbar intenso, que parecen penetrar el alma de aquellos que lo miran. Su nariz es afilada y prominente, mientras que sus labios están sellados en una expresión de determinación y severidad. Sus orejas son largas y puntiagudas, similares a las de un elfo o un felino, y se extienden hacia atrás desde su cabeza. Cuernos y cresta. En la frente del Custos Vaticani hay 2 cuernos retorcidos y simétricos que se curvan hacia atrás sobre su cabeza. Estos cuernos son un símbolo de su poder y autoridad divina. Además, una cresta ósea recorre su espina dorsal, desde la base de su cráneo hasta la punta de su cola, dándole un aspecto aún más feroz e imponente. Y finalmente, la cola. La cola del Custos Vaticani es larga, musculosa y flexible, terminando en una punta afilada similar a la de un escorpión. Puede utilizar su cola como arma letal, azotando y golpeando a sus enemigos con una fuerza increíble. Conclusión. El Custos Vaticani es una figura fascinante, que combina elementos de mitología, religión y misterio en una leyenda urbana intrigante. Aunque no hay evidencia concreta que respalde la existencia de esta criatura, su historia sirve como una narrativa cautivadora que explora la intersección de lo sagrado y lo sobrenatural. El Custos Vaticani captura la imaginación de aquellos que buscan descubrir los secretos ocultos del Vaticano y nos recuerda la atracción eterna de lo desconocido en la mente humana. Yo soy el documentalista y esto fue el Custos Vaticani. Saludos especiales para Yashira Vázquez, María Velázquez, Mari Gaitán, Carmen López, Lisa Manobán Ávila, Belinda Cano, Isabel Vaquerizo Cruz, María Martínez, Rocío Nava, Consuelo Jaime, Patricia Manini Alvarado, Luz Estela Duarte, Alfonso Paredes, Jesús Pablo Pérez Díaz, María Olga Estrada Rodríguez, María Enoc, Lau M, Enrique Ricaud, Isabel Hernández, Ernesto Suriel Suofront, Ana Santalina Martínez y Miguel Ángel Guzmán. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.